¿Crees que existen carreras exclusivas para hombres o mujeres? ¿Has pensado en estudiar algo, pero te detienes porque piensas que no es para ti? ¿Te gustan las áreas de la ciencia, tecnología y matemáticas? Porque no se puede acceder a algo que no se conoce. Escucha nuestro podcast La Mujer Científica y Tecnológica en el CONALEP, un espacio para conversar con las mujeres que nos inspiran. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de La Mujer Científica y Tecnológica en el CONALEP. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en este espacio en donde buscamos conocer la historia de mujeres que nos inspiran. Porque no olviden que no podemos aspirar a lo que no conocemos. El día de hoy estamos muy contentos de contar con la presencia de la doctora María del Refugio Denise Clavijo Cornejo, con quien conversaremos de temas muy importantes desde la biología y la medicina. Doctora Denise, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Denise, te comento, en este espacio buscamos tener como una plática más cercana a la vida de las científicas, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, si bien vamos a tocar algunos temas de tu área de conocimiento, lo que queremos conocer es más tu historia de vida y de cómo te has enfrentado o has ido construyendo más bien claro. tu vida como científica y como siendo científica y mujer, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para comenzar me voy a permitir leer tu semblanza y veamos. La doctora María del Refugio Denise Clavijo Cornejo es bióloga experimental de formación, con maestría y doctorado en biología experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Llevó a cabo una estancia de investigación en el 2011 en el Instituto de Curaçao, en São Paulo, Brasil, realizando investigación relacionada a estrés oxidante y vías de señalización en el hígado. En 2015 recibió la medalla al mérito universitario por la excelencia de su investigación y actualmente es investigadora en Ciencias Médicas C en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra en la Ciudad de México y pertenece al SNI Nivel 1. La doctora Clavijo es autora y coautora de 29 artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales y ha sido acreedora a premios igual nacionales e internacionales por los hallazgos de sus estudios enfocados en la investigación translacional de las enfermedades reumáticas, que incluye el estudio genético y molecular de procesos inflamatorios y el estrés oxidante en gota y artritis reumatoide. Ok, pues bien, doctora, Denise, pues vamos a platicar de cómo fuiste construyendo este gran currículum, ¿va? Claro, muchas gracias por la presentación. Pues para comenzar, platícanos un poco de ti, Denise. ¿Qué carrera estudiaste? ¿En dónde? ¿Y cómo decides estudiar esta carrera? Esa es toda una historia. Mira, yo estudié biología experimental en la Universidad Autónoma Metropolitana, que está en Iztapalapa. En realidad, yo llegué ahí, yo podría decir que por mera casualidad, porque, y aquí va un poquito el tema que queremos abordar, yo no sabía qué estudiar. O sea, sí sabía qué quería hacer, pero no sabía qué carrera estudiar. Entonces, yo dejé pasar, después de que salí de la preparatoria, no estudié 4 años. Ok, 4 años. Eso es muy interesante. Pero 4 años que me dediqué a otras cosas. Tomé cursos de inglés, de alemán, de francés, perdón. E incluso estaba en talleres de pintura porque a mí me gustaba eso. Pero en esos 4 años no era o sea, más bien era la falta de saber qué cosa quería estudiar. Okay. Pero tenías claro que querías estudiar. Sí tenía claro, pero como que te dan las dudas en ese momento. Cuando ya estás para hacer el examen, incluso yo hice examen, déjame decirte, en la UNAM y nunca fui a recoger los resultados. También hice examen en la Universidad del Estado de México y tampoco fui a recoger los resultados. ¿Pero por qué? Tenía como un lapso que algo pasaba en mi cabeza que no sabía qué estudiar, te lo juro. Okay. Por ejemplo, en la UNAM hice el examen para entrar a medicina, porque yo quería algo así relacionado como a medicina o algo así, porque desde niña yo siempre quería algo relacionado con genética.
Entonces fui ahí, pero al final no, decía, es que eso no es lo mío, medicina, trabajar con pacientes, enfermedades, eso no es lo mío. No fui a recoger los resultados, nunca supe qué pasó. Después dije, bueno, tal vez lo mío sea algo más social. Yo vengo, igual voy a mezclar temas, vengo de Texcoco, ajá, que es en el Estado de México, del otro lado, y en ese lugar las carreras que se dan más o que están más al alcance son más sociales, no sé, okay, derecho, para estudiar administración, todo eso, medicina, biología, todo eso está fuera de ese lugar. Okay. Entonces, bueno, esto de cómo llegué a este lugar, la verdad es que al principio también hice examen a la del Estado de México que está ahí en Texcoco, y ahí hice para turismo, créeme. Okay. Entonces igual hice turismo porque me gustan mucho los idiomas, pero nunca fui a recoger el resultado, porque dije, es que no, turismo tampoco me va haciendo turismo, dije, no sé qué voy a hacer. 4 años en mi vida, me la pasé como buscando qué cosa querer hacer, pero no malgastando el tiempo, al final sí hice cursos, te digo, los idiomas me gustan mucho y se me dan, entonces también me puse a estudiar idiomas. Eso perdón que te interrumpa, eso está súper bien, porque también le dejas ver a nuestros estudiantes y a los jóvenes que justamente a veces no sabemos para dónde ir, ¿no? Uh-huh. Y a ti te llevó 4 años encontrar, y porque creo que muchas veces los jóvenes les pasa esto, o sea, que ya dicen, no, yo ya no quiero estudiar, y es más como una confusión, o sí quiero estudiar, pero no, y entonces ya abandonan como esa posibilidad de seguir estudiando porque no tienen claro. Y tú eres como un gran ejemplo que a lo mejor no estás listo saliendo, pero que después de 4 años lo encuentras, pues. Lo encuentras y yo me quedé ahí. Okay. Bueno, llegué por pura casualidad a esta universidad porque mi padre, que es o era músico, él trabajaba en la orquesta sinfónica que está en Iztapalapa, ¿no? Uh-huh. Entonces también mis padres, mis hermanas, todos me decían, es que tienes que estudiar algo, está bien idiomas, está bien lo que estás haciendo, pero tienes que hacer algo con tu vida. Sobre todo una de mis hermanas que siempre estaba con su, ándale Denise, tienes que hacer algo. Entonces mi padre me decía, hay una escuela, hija, que está cerca del trabajo. Entonces, ¿qué te parece si vas y si quedas ahí? Yo te puedo llevar en las mañanas, te regresas conmigo en la tarde y así, ¿no? Y yo así de, bueno, hice el examen. Obviamente me quedé en la metropolitana, pero pues esto de que mi padre decía, te voy a llevar, no, porque yo tenía que entrar muy temprano y él no entraba tan temprano, ¿no? Entonces pues, te digo que caí como de casualidad, obviamente no, porque yo sí conocía la universidad, ya sabía de la metropolitana, de la UNAM, del Politécnico, de todas estas universidades. Cuando te digo que caí por casualidad ahí, más bien fue porque mi padre fue uno de los que me dijo, oye, pues por aquí podría ser, ¿no? Y estamos cerquita y podemos ir y regresar sin problema. Y fue como caí en esta universidad. Y aún así, cuando yo entré y tenías que poner el nombre de qué querías estudiar, porque había varias carreras en la parte de las biológicas, entonces yo estaba así con mi cara de ¿qué pongo? Biología experimental, biología, hidrobiología, bioquímica, okay, todo esto, ¿no? Ajá. Ya al final dije, bueno, me decido por biología experimental, ni sabía qué cosa era eso, y ahí entra la importancia de poder o tener que buscar antes de meterte en una carrera. Sí, ¿de qué trata? Dije, bueno, biología experimental, listo. Ya lo puse, hice el examen, pasé afortunadamente el examen. Y después alguien por ahí me pasó el tip de que, oye, si no te gusta biología experimental, puedes cambiar después de 1 año, por ejemplo, de que estás en la carrera, puedes cambiar a otra carrera. Uh-huh. Entonces yo dije, eso está bien para mí, porque si no me decido por quedarme en biología experimental, pues después puedo cambiar y entrar a otra carrera, en la misma rama, obviamente. Pero bueno, eso me agradó a mí. Cuando ya me quedé en la universidad, como que me abrió ese campo de decir, bueno, tengo 1 año para decidir y ver qué me convence más, ¿no? Uh-huh. De todas las carreras que había ahí. Y te quedas y descubres que sí es como tu campo. Sí. Pero ahora platícanos qué es la biología experimental. Biología experimental es enorme. Los biólogos experimentales estamos muy dedicados a la parte molecular. Pero yo hablo molecular en general, o sea, puede ser molecular en plantas, molecular en animales, molecular en bacterias, en virus. Es muy amplia esta carrera, justo la que yo estudié. Entonces, lo bueno de esta carrera, o los profesores de la UAM, es que ellos te van como orientando, así de que yo te veo como más con ganas de plantas, entonces ellos te van como orientando esa parte. Y
nosotros, por ejemplo, o yo me enfoqué mucho a vías de señalización, pero biología experimental es enorme. O sea, no te podría contar de todo lo que hay o de lo que te puedes dedicar en esta carrera, porque las posibilidades son enormes, ¿no? Yo tengo compañeros que trabajan en hongos, que trabajan en plantas, que trabajan, como yo, en genética, por ejemplo. Hay compañeros que solo se dedican a, ¿cómo se llama? Ciencia básica, que básicamente es solamente ciencia que se hace en laboratorios, que se quede ahí nada más. Obviamente siempre con miras a que esto se pueda aplicar en algún futuro en la parte clínica, ¿no? Que es lo que nosotros queremos. En el laboratorio donde yo estaba, que era el laboratorio de fisiología, que trabajábamos justamente con hígado, ahí lo que se trabajaba era vías de señalización, al menos en mi proyecto, y veíamos el estrés oxidante y cómo este estrés oxidante estaba involucrado en todas estas vías de señalización que se llevan a cabo en una célula normal. Déjate tú que si estaba enferma, no, era una célula normal, y ver cómo estas vías de señalización estaban... ¿Qué son vías de señalización? Vías de señalización en una célula es lo que hace trabajar a una célula. Okay. Es como esta parte donde las moléculas hacen que tu célula trabaje, que consuma glucosa, que la degrade también, o que... pues sí, básicamente la función de una célula, ¿no? Son todas las órdenes y todas las proteínas que te llevan esas órdenes para que una célula trabaje. Y obviamente después que esa célula, en conjunto con más células, hagan un órgano y este órgano trabaje, y que estos órganos, porque también vías de señalización que están monitoreando otros órganos, y que todo en conjunto trabaje. Es como la forma de comunicación entre las células y cómo van trabajando. Eso es todo, ¿no? Ok. Denise, una pregunta. O sea, la diferencia entre biología sólida y biología experimental es que es más práctica, es que experimentan. No. Biología general casi siempre es más enfocado como a fauna, animales, plantas, pero hablando de un organismo completo. Incluso los de biología que yo conozco, tengo grandes amigos que son biólogos. Ellos se dedican más como, por ejemplo, a ver ecosistemas, a ver cambios climáticos, o a ver, no sé, los animales, cómo funcionan, sus sociedades, toda esta parte, ¿no? Te digo, es un organismo completo. Ellos estudian la biología en organismos completos. Nosotros, biólogos moleculares, nos enfocamos más al mismo organismo, nada más que lo como fraccionamos, ¿no? Así que o te vas a estudiar su hígado, o te vas a estudiar su cerebro, o te vas a estudiar un hepatocito de un hígado, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos. Es biología general, porque en realidad trabajamos con organismos, pero el nivel en la que se estudia es diferente. Muy bien. Ok. Ahora, leímos que trabajas en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y ahí voy a juntar como dos preguntas. Una, ¿qué haces en el instituto, no? Y cómo se liga, porque entiendo que el Instituto Rehabilitación va ligado a médicos, a medicina. Entonces, ¿cómo se liga la biología experimental o lo que tú estudiaste hacia la medicina? ¿Y qué haces en el instituto? Bueno, en el Instituto de Rehabilitación entré en el 2014. Voy a cumplir ahorita 9 años que estoy en el instituto. Y el instituto sí se dedica a todo el servicio hacia pacientes, ven rehabilitación, ven cirugías incluso, o se dedica a todo lo de traumas, ¿no? Pero este instituto tiene una cosa que se llama torre de investigación. Y en la torre de investigación, que es en donde yo trabajo, lo que analizamos es toda la parte, al menos yo, la parte genética de las enfermedades que se ven en ese instituto. La ventaja de estar en un instituto que trabaja con pacientes es que nosotros podemos acceder a los pacientes para investigarlos directamente, ¿no? Investigarlos suena como que sujetos de estudio, no, pero más bien es como porque ellos nos apoyan dándonos muestras de sangre y todo esto. Entonces, yo estoy en el área de reumatología y en el área de reumatología pues se ven todas estas enfermedades. Yo estoy enfocada en gota y artritis reumatoide, pero hay un mundo de enfermedades en reumatología, psoriasis. Entonces, todas estas enfermedades siempre tienen una causa. O sea, siempre están precedidas de una causa ambiental o genética, por ejemplo, o modificación de estas vías de señalización que te hablaba que se llevan a cabo en las células. Entonces, es lo que nosotros estudiamos ahí. A estos pacientes, estas enfermedades
qué es lo que las está causando, e incluso también como se hacen investigaciones pronóstico. O sea, ya tienes al paciente, está enfermo, pero hay que ver qué futuro le depara. Y eso lo hacemos siguiendo justamente la parte genética o marcadores biológicos que ya se tienen para esas enfermedades, que nosotros sabemos de un buen desenlace o un mal desenlace para ese paciente. Entonces, ¿cómo estamos relacionados? Pues justamente en esto, que nosotros aportamos, o nuestras investigaciones aportan información valiosa para el médico, para decirle si su paciente tiene un buen pronóstico, un mal pronóstico, o si alguien tiene, pues ya está predispuesto a una enfermedad, por ejemplo. Ok, entonces, o sea, entiendo que haces investigación, pero el instituto propiamente investiga a sus pacientes para darles justamente o este seguimiento o un tratamiento o un... No es tan aplicado todavía. Okay. Esta es justamente lo que se le llama ciencia translacional o investigación translacional, que justamente nosotros queremos hacer eso. O sea, que nuestras investigaciones que tenemos, los genes que encontramos que están relacionados con la enfermedad, puedan ser aplicadas a un paciente. Actualmente, es lo que estamos haciendo nosotros actualmente. Todavía no se aplica completamente al paciente porque son partes o fases experimentales todavía, ¿no? Pero muchos de los medicamentos, y eso sí ya está aprobado, muchos de los medicamentos que se utilizan en estos pacientes tuvieron que haber pasado por esta parte de ciencia básica y después probarlo con pacientes y después ya sacarlo al mercado como un medicamento que sí puede ayudar a los pacientes, ¿no? Entonces, todas las investigaciones que nosotros hacemos son enfocadas a eso, a que en un futuro esos investigaciones que nosotros hacemos, hallazgos, todo pueda ser aplicado al paciente, ¿no? Y entonces sí está más como académico también en cierta forma porque publican lo que hacen y, o sea, generan conocimiento, ¿no? Nosotros publicamos artículos científicos y obviamente estas son revistas que pueden ser nacionales, pero casi siempre los mandamos a los internacionales porque también queremos que la parte internacional conozca lo que se hace en México, ¿no? Una de las cosas que a mí, por ejemplo, yo que trabajo mucho con una parte con genética, es que nuestra población mexicana es muy diferente a una población coreana, a una población europea, a una población, incluso con los españoles, somos totalmente diferentes. Hay genes que nos afectan a nosotros en una enfermedad, pero que a ellos no. O hay genes que a ellos les afectan y a nosotros no. Entonces, justamente las publicaciones que hacemos, nosotros dando a conocer los hallazgos que tenemos, es mostrar lo que pasa en México, de decirle a los chinos, a los europeos, ¿sabe qué? Señores, este gen que ustedes vieron, a los mexicanos no nos afecta, ¿no? O viceversa. El que ustedes vieron que a ustedes no les afecta, a nosotros sí nos afecta. Entonces, eso es compartir la ciencia. Y nosotros publicamos, al menos en el laboratorio en donde yo estoy, que estamos con varios reumatólogos. Casualmente, mira, eso también es interesante. Donde yo estoy, el área de reumatología, soy la única de ciencia básica que trabaja ahí. Todos los demás son reumatólogos, o sea, son médicos, son doctores, y son personas que ven a pacientes todo el tiempo, pero ellos mismos también se dedican a ciencia, o sea, no están peleados con eso. También ven pacientes, también hacen investigación con ellos, preguntas, toda esta parte, ¿no? A mí se me hace muy interesante porque, o sea, entiendo que es un instituto, pero es un hospital, ¿no? Es un hospital. Y entonces yo al menos no había conocido, que cómo se hacía investigación en un mismo instituto. Al final yo lo tenía, a lo mejor es una idea equivocada y mía, ¿no? de que pues en el hospital van a atenderse, solo ¿no? Van a atenderse. Entonces se me hace como muy interesante saber que en el mismo hospital se hace conocimiento, se hace investigación, porque también, o sea, me gusta abrir como este campo a las estudiantes, ¿no? A las jóvenes que justamente no saben en dónde más, porque yo igual, desde mi poca conocimiento, yo digo biología, pues para dar clases, ya sabes. Entonces, entiendo que esta es biología experimental, pero ahí hay como otra rama en donde pueden desarrollarse. Hay todo un mundo, en realidad. Mira, en los hospitales que son como el instituto, son varios. Está cardiología, está nutrición, está toda la zona de hospitales. Toda la zona de hospitales y los que no están en zona de hospitales, que somos nosotros, el INR, pero está incluso geriatría, perinatología, todos estos tienen un área de investigación. El que yo digo las estadísticas lo dicen, que publica más son los de nutrición.
Okay. Obviamente no estamos peleados, nos vamos siempre peleando ahí con todos los que publican, pero esa parte es como ya, o sea, es parte del hospital. El hecho de tener ciencia, publicar y hacer todo esto está parte de... Padre. Se me hace muy, muy, muy padre. Porque te digo, o sea, al final es como nada más atienden, pero incluso tenemos áreas que son específicas para investigación. Por ejemplo, donde yo estoy en el instituto, es todo el hospital completo, donde están los pacientes, urgencias, toda esta parte, pero donde se hace ciencia es en la torre de investigación, que literal es una torre que está lleno de laboratorios, y en el mismo instituto hay otra área que se llama, que es el CENIAC, que es el área de quemados, que se hizo justamente para atender casos muy, muy fuertes de quemaduras, y también tiene un área de investigación, ¿no? Esa tiene su propia área. Yo sé, porque he asistido a cancerología, también he asistido a nutrición, también tienen como áreas, o sea, son áreas específicas en donde se concentran todos los investigadores, que te digo, pueden ser biólogos, pueden ser químicos, pueden ser los mismos médicos que también trabajan en ciencia, y, o sea, es un mundo completo ahí. Y la cosa también es interaccionar con ellos, ¿no? Sí, y eso también se hace como muy interesante, o sea, que lo mismo, uno también pensaría que en el hospital o en el instituto pues hay puros médicos, ¿no? Y entonces vas viendo que son carreras que se interrelacionan, porque obviamente tocan... Es multidisciplinario. En este instituto es de todo, tenemos de todo, no solo enfermeros, médicos, químicos, biólogos, de todo un poquito. Muy bien. Denise, ahora vamos a irnos un poco en cómo ha sido tu experiencia siendo científica en México, ¿no? Cómo es dedicarse a la ciencia, pero siendo mujer, y en nuestro país, ¿no? O sea, ha sido sencillo, tú no te has enfrentado a nada como cualquier otra carrera, no lo sé. Bueno, sencillo no es. Para empezar, porque no hay muchas plazas, tal vez no específicamente para mujeres, sino en general. Las plazas de científicos o plazas que sean de investigación como tal, son muy pocas las que se dan. Entonces, las oportunidades, creo que siempre he creído que yo he tenido como oportunidades que he sabido aprovechar, eso es todo. Porque oportunidades siempre hay, pero hay que saberlas ver, ¿no? Entonces, yo en realidad, mira que nunca me he sentido discriminada como mujer en esta área. Okay. Al contrario, o sea, cuando yo trabajé o estuve haciendo el doctorado, lo hice en el laboratorio de la doctora María Concepción Gutiérrez Ruiz y el doctor Luis Enrique Gómez Quirós. Ambos, la doctora Conchita es una eminencia en hepatología, igual el doctor Luis es considerado una eminencia en México en hepatología, y los dos nos trataban igual, o sea, mujeres, hombres, era lo mismo mientras tú mostraras las capacidades que tenías para hacer investigación, ¿no? Y algo que también me llama la atención es que en el laboratorio donde yo estaba éramos muchas mujeres, éramos más mujeres de hecho que hombres, casualmente, y casi siempre el doctor Luis Enrique, que seguramente va a ver este podcast, no me dejará mentir, él era muy exigente, así de que quería las mejores calificaciones, que te comprometieras, que hicieras, o sea, que estuvieras comprometido al 100. Este era el único requisito. Okay. Nunca era si era hombre, si era mujer, si eras más joven o si eras más grande. A él solo le importaba el hecho de que fueras comprometido con la investigación que llevabas. Eso era todo, ¿no? Entonces, no dudo y seguro sigue habiendo esta brecha en la parte entre ser mujer y ser hombre en esta área. Al menos en mi caso, como que eso no fue tan marcado, ¿no? Nunca competí con un hombre para decir quiero este puesto o no. Sí, o sea, porque vale la pena como mencionar aquí que justamente en biología, digo, no sé específicamente en biología experimental, pero en biología sí nos ponen que, o sea, según datos del INEGI, la brecha de género es, de hecho, inclusive hay más mujeres que hombres, ¿no? Sí. En biología. Entonces, realmente podemos ver, y también es importante decirlo, que obviamente y que hay carreras en donde científicas, ¿no? Uh-huh. En donde la brecha ya no es tan marcada, o sea, la brecha ya se rompió. Entonces, ahí podemos decir que ya, ¿no? O sea, que ya estamos como más, decía 55% mujeres y 45 hombres, ¿no? Y de hecho se nota, mira, cuando yo he tomado clases, se nota que hay una prevalencia mayor de mujeres que de hombres. Uh-huh. Sí, entonces ahí podríamos
ver que la brecha ya que yo creo que esto ha venido como a través de los años, o sea, sí. Tal vez en algún momento sí hubo esta brecha muy marcada, pero ahorita como que a través de los años eso se ha ido disminuyendo, ¿no? Y algo que con lo que nosotros siempre decimos es que si tú quieres un puesto, no importa si eres mujer o hombre, las capacidades que tienes y el compromiso que tienes es lo que debe importar, o lo que debería importar. Lo que debería importar, o sea, pero también me parece que es también importante que si mencionemos que esto ahora, y podríamos saltar al campo laboral, ¿no? Sí. Que ahí podríamos seguir teniendo brechas. Inclusive traía por ahí una preguntita en donde te quería cuestionar esto, o sea, si justamente a propósito, entiendo que tú tienes un puesto, a mí, y como lo escucho, se hace privilegiado porque estás en un instituto, investigadora, sí, etcétera. Entonces estás en un puesto privilegiado, pero ¿qué tanto fue o qué tan complicado ha sido conseguir ese puesto, ¿no? Es complicado, justo por lo que te comentaba de que no hay... de entrada, no hay lugares. No hay lugares, es complicadísimo conseguir un lugar así. Y tal vez a mí no se me complicó tanto, pues porque cuando yo metí mi solicitud casualmente había espacios, ¿no? Y de hecho había 2 espacios, ¿no? Alguien más entró conmigo y pudimos entrar. Pero a veces te digo que se mueve más por casualidades, por suerte y por estar en el momento preciso en el que necesitas estar. Pero, o sea, eso fue como una fortuna para mí. Yo conozco a varios investigadores que no han conseguido trabajo porque realmente no hay plazas ahorita, y varios de ellos lo que hacen es mejor salir al extranjero, hacer postdoctorados allá, porque saben que aquí es complicado conseguir un puesto, ¿no? Entonces, y muchas veces lo que pasa es esto de la fuga de cerebros, porque ya una vez que trabajan en otro lugar y que ven que el lugar ya no regresan. No, ya no regresan. O sea, yo tengo amigos que están en Inglaterra ahorita, en Corea, por ejemplo, y estos compañeros, o sea, yo creo que ellos también lo ven como por el hecho de que si regresan a México, pues las probabilidades de encontrar un buen trabajo, y más cuando tienes un postdoctorado fuera, la probabilidad de entrar aquí a un trabajo es complicadísimo, ¿no? Tengo compañeros incluso y que lo que han hecho es literal salirse de la ciencia, porque ellos lo ven así. Te voy a hablar de uno en particular que hizo un postdoctorado en Estados Unidos, hizo después uno en Alemania, después volvió a Estados Unidos y después quiso volver acá a encontrar trabajo y no pudo. Entonces como que se decepcionó de la ciencia, por así decirlo, y ahorita se está dedicando a dar clases. Está bien, o sea, al final es algo que está haciendo él con lo que él estudió también. Pero sí, cuando veo esa decepción de decir es que uno no puede hacer ciencia en México, pues es complicado. Sí, y eso, ya por ahí va como la pregunta, ¿no? De esta dificultad, creo, de que ese igual es como una opinión muy propia, de que no se le da el suficiente apoyo a la ciencia en México, y entonces seguimos siendo consumidores de la ciencia de otros lugares. Ajá, de otros lugares, y no generadores, ¿no? De ciencia, pero responde justamente a estas situaciones que tú estás planteando, en el que no existen de entrada pues un lugar, ¿no? Un trabajo que me permita hacer investigación y generar conocimiento, y muchos igual veo en algunos grupos, etcétera, de investigadores, y dicen básicamente que estudian por gusto, ¿no? Y a sabiendas de que no va a ser como tu campo de desarrollo, vas a vivir, ¿no? De la investigación, o sea, y muchos ponen, la neta, yo estudio porque me gusta investigar, ¿no? Exacto, por amor al arte, nosotros decimos. Sí, lo cual pues al final es como, pues es triste, ¿no? Pero pues es triste, pues sí, porque no hay oportunidades, y me parece que en la ciencia y bueno, en muchos, pero no por eso hay bien desilusionadas, no, les vamos a cambiar la idea. Ajá, saben que no estoy haciendo. No, al contrario. Sí, no, porque al final lo que necesitamos justamente es más ciencia, ¿no? O sea, que realmente dejemos de ser consumidores de ciencia en nuestro país y podamos generar estos conocimientos y abrir obviamente más espacios, pero eso también me lleva a lo que decías de tus compañeros que han estudiado fuera, etcétera, al posgrado que hiciste en Brasil. ¿Cómo fue tu experiencia al estudiar este posgrado? ¿Cuánto tiempo te fuiste? En realidad no fue un posgrado, fue una estancia que hice por parte del doctorado.
Cuando yo estaba... ¿El doctorado dónde lo estudiaste? Igual en la UAM Iztapalapa, okay. Y estuve becada por CONACYT. Y CONACYT te da esta oportunidad de que puedes salir del país una temporada si quieres aprender una técnica o quieres, no sé, hacer ciencia en otro laboratorio, ¿no? A mí se me dio esta oportunidad, pues te digo, otra oportunidad que tuve porque por casualidad conocimos al doctor, que es el doctor Laurindo, que está en el Hospital del Corazón, justamente. Y mi asesor en ese momento, que era el doctor Luis Enrique, pues dijo, pues le mandamos un correito, a ver, igual y acepta, ¿no? Y el doctor Laurindo es de verdad una cosa súper amable, es muy accesible, tiene mucho trabajo todo el tiempo, de hecho yo lo veía, pero así como muy casual porque siempre estaba trabajando. Pero era muy accesible y los brasileños son una cosa impresionante, te reciben con los brazos abiertos aunque ni te conozcan y ya están súper alegres de verte. Y yo algo que aprendí ahí, para empezar, conocer otro tipo de laboratorio, porque el que nosotros tenemos en la UAM, o teníamos, es otra historia que luego te contaré, pero ese laboratorio era pequeño comparado con los laboratorios que hay afuera, ¿no? El del doctor Laurindo era todo un piso completo, toda la cosa, y trabajar con varios investigadores ahí, pues te abre como otro campo, porque no te quedas solamente con la investigación que se hace en México, que es muy buena, pero lo comparas y dices, bueno, o sea, ya también se hace una investigación muy buena, y las mezclas, y entonces dices, pues me lo traigo para acá como conocimiento, y lo aplico acá. De hecho, me traje algunas técnicas que aprendí allá, me las traje al laboratorio, y las pudimos aplicar justamente porque... o más bien a veces el pleito es que no hay equipos, que no hay no sé qué, pero nosotros lo pudimos hacer afortunadamente, y todas las técnicas que aprendí ahí las aplicamos acá, ¿no? Y sacamos artículos, sí, súper bien. Conocer otros laboratorios, y siempre les digo a todos, no se queden en México, o sea, salgan, pero no se los digo de salgan ni quédense, no, salgan, aprendan, escuchen, vean cómo trabajan allá también, y luego regresen aquí y lo que les gustó, aplíquenlo. O sea, muéstrenselo a alguien más, aplíquenlo, y eso ayuda sobremanera a todos, porque obviamente yo fui a aprender allá, pero yo cuando regresé estuve trabajando con más alumnos aquí, a los cuales les enseñé la misma técnica, entonces ellos también la aplican después, ¿no? Entonces es una técnica que se creó, que se estandarizó bien en Brasil, pero que ahorita ya se está aplicando aquí en México también. Entonces, aprendes mucho. Salir, de verdad, que esa es una de las cosas súper importantes, y oportunidades hay. Justo les digo a mis alumnos, es que ustedes no vean la maestría y el doctorado como es que más escuela. No, en realidad es casi como un trabajo, pero donde ustedes se pueden formar, porque ustedes ya están recibiendo una beca que les da CONACYT, y todas estas oportunidades que te da de salir al extranjero, de regresar y todo eso se los pagan, y ustedes están aprendiendo, les están pagando por aprender, por aplicar, por conocer gente que en ciencia lleva años trabajando, por aprender de su experiencia, todo eso. Entonces siempre les digo eso, no lo vean como una escuela más, es como un trabajo, pero, o sea, que te pagan, pero aprendes, ¿no? Sí, yo también soy muy partidaria de que salgan a conocer, de que salgan a conocer, a aprender. Sí, me parece también muy importante que tanto nuestra invitada pasada, que era Penélope, como tú, o sea, nos compartan que han sido becadas por el CONACYT. Ya ahora se llama diferente, ¿no? CONACYT o algo así. Es CONACYT, solo que tiene una H en medio. Tiene un H. Que sepan que existen esos apoyos, que sepan que existen. Yo también fui becada CONACYT. Entonces, que existen, y que uno, exactamente como lo dices, te pagan por aprender, ¿no? Te pagan por aprender. Y creces y traes y puedes hacer, seguirte desarrollando con una beca considerable que te permite vivir, ¿no? Claro. Sí. Muy bien. Ya veíamos, Denise, que ha sido, que tú al menos no te has enfrentado como a estas brechas de género en el área en donde estás, pero siendo científica, ¿a qué desafíos te has enfrentado? ¿O todo ha sido bien sencillo? No, porque aparte lo cuentas como si fuera así súper sencillo. No, es que son años, de verdad, son años que uno va como forjando todo, porque ahorita tal vez te estoy dando como el resumen de lo que ha pasado o de cómo he llegado a este trabajo,
pero en realidad es un proceso muy largo, muy largo. Entonces, ¿a qué me he enfrentado? Pues primero a pedir trabajo, y en realidad a este trabajo donde yo entré, me enteré de esta plaza justo por otro compañero que también ya estaba trabajando ahí, ¿no? Y yo mandé papeles y todo. Déjame decirte que en ese momento yo todavía no terminaba el doctorado cuando mandé los papeles. Okay. Entonces yo dije, bueno, pues igual y pega y me quedo, ¿no? Entonces ahí fue el primer paso, porque cuando yo llegué allá con papeles me dijeron, ajá, ¿y el doctorado? Y ya me dijeron, yo presenté papeles, no me acuerdo, por ahí de noviembre, tienes para enero para obtener el título. Y yo, ok. Entonces, esa fue una de las primeras cosas que a mí me metió en pleitos, porque te digo, tal vez en ese momento me pareció como algo muy muy complicado, tener que hacer la tesis, el examen, toda esa parte para poder muy aplicar. poquito tiempo todo. No, sí, aparte, ¿no? Y los resultados, y aparte para doctorado, en donde la de viaje experimental te pide que publiques un artículo, forzosamente. Entonces, todo ese pleito me lo tuve que aventar pues como en 3 meses, ¿no? Ajá. Y sí, afortunadamente, por el apoyo de mis asesores que estaban en ese momento, es como he logrado realmente sacar el título y todo. O sea, pero hiciste una tesis. No, ya llevabas adelantada tu tesis. No, claro. No, sí, no la escribí en el momento. No, pero sí, es todo un proceso. O sea, escribir la tesis, incluso la publicación, que también ya estaba enviada, pero que todavía no aceptaban, que todo el pleito acá. No, eso te lleva un rato. O sea, el doctorado dura 3, 4 años, dependiendo de cómo quieras tú, o lo puedes alargar un poquito más. Pero la cosa era que yo quería terminar ya. O sea, justo para ver si me podía quedar en este trabajo, ¿no? Y a mí quien me entrevistó, que es ahorita, en ese momento era el jefe, o bueno, el director de investigación, que es el doctor Carlos Pineda. Ahorita es nuestro director general, ¿no? Con él me entrevisté en ese momento. Entonces me decía, sí, todo bien, todo bonito, pero ¿dónde está el título, no? La verdad es que el doctor Carlos Pineda también recibimos mucho apoyo, no nada más yo, la otra investigadora que entró junto conmigo en su momento. Entonces, con él tuvimos bastante apoyo también, porque en ese momento quien estaba de director era el doctor Ibarra, que ahorita lleva el nombre del instituto. Entonces, es todo un proceso, créeme, no es tan sencillo como solamente mandar la solicitud, te aceptan y vámonos, no es tan sencillo, es todo un proceso. Y algo que también le digo a los alumnos es que hay que tener paciencia, porque a veces los alumnos que yo he conocido de licenciatura, por ejemplo, dicen, es que ya salí de la licenciatura, quiero trabajar, porque quiero generar dinero. Está bien, también es respetable que quieran hacer eso. Les digo, pero hay que ser pacientes, o sea, decir, ok, me voy a aventar una maestría con paciencia y después veo si puedo un doctorado o me meto a trabajar y así. Siempre es cuestión de paciencia, pero no es nada fácil. También la carrera en la que yo elegí creo que no es nada fácil, se necesita mucha dedicación. A mis alumnos siempre les digo, tienes que leer todo el tiempo, si te lees 2, 3 artículos al día, apenas íbamos entrando por ahí, porque aquí es de mucho leer y estar informados de qué ciencia se está haciendo en otros países. No es nada fácil, pero bueno, ya estando dentro del instituto, uno diría, pues ya, no. Ahí también es otra cosa. Cuando yo entré, era investigador en B, ahí va por categorías. Entonces, para que puedas subir de nivel B, C, D y así todas estas, tienes que publicar, tener alumnos e incluso conseguir financiamientos para hacer tu investigación. O sea, el instituto te da un salario, que es tu salario, y también te da cada año cierto presupuesto para hacer investigación. Pero te puedes quedar con eso y hacer investigación, pues... Para la que te alcance. Para lo que te alcance y ya. Porque obviamente ese dinero es asignado también para el instituto, y el instituto pues nos lo reparten de todos los científicos. Sí. Pero nosotros siempre lo que hacemos es buscar convocatorias. Y una de las convocatorias que estaban hasta antes de este sexenio, que estaban vigentes, eran de CONACYT, ¿no? Y había ciencia de frontera, y había ciencia básica, y había infraestructura, había varias convocatorias. Esas convocatorias desaparecieron cuando entró el nuevo sexenio. Ahorita están retomando recién, pero te digo recién este año, han empezado a salir algunas convocatorias. Los otros años no teníamos nada. Eso se vuelve complicado cuando el instituto te pide publicar. O sea, te pide publicaciones, pero tú dices, ¿pero de dónde saco publicaciones si no hay tanto dinero para reactivos? Además, ciencia básica es muy caro, muy, muy caro. Estoy hablando de que se invierten millones en ciencia básica. Entonces, eso fue otro conflicto con el que yo me topé, porque yo cuando llegué, te lo pintan muy bonito, de hacer ciencia, tienes alumnos, te damos un escritorio, bla, bla, bla,
Pero cuando te das cuenta que no tienes equipos, que no tienes reactivos, que no tienes cómo mantener a un alumno, porque mantener a un alumno es que el alumno haga experimentos, y los experimentos no son baratos. Entonces, toda esta parte de, bueno, en esa parte sí entré como sin experiencia de saber cómo vender un proyecto. O sea, decirle a CONACYT, tienes que financiármelo porque este proyecto va a ser lo que cambia el mundo, una cosa así, ¿no? Para que CONACYT te financie. Al final, eso lo aprendí en el camino. En el 2016, CONACYT me financió un proyecto que justamente hablaba de SNP o polimorfismos, que es genética también. Y ese fue pues, uno de los proyectos que tengo o que tenía vigente hasta hace poco, porque ya lo di por terminado justo porque ya se entregó todo lo que se tenía que entregar, ¿no? Pero esa es otra de las cosas que nosotros nos topamos como científicos. El hecho de saber de dónde puedes obtener dinero o financiamiento externo para que puedas llevar una investigación que sea de mayor nivel. Te digo, puedes hacer investigación muy, muy básica o puedes irte a buscar financiamientos para que tu investigación crezca y para que tengas más alumnos y para que todo eso, ¿no? Entonces, eso también me ha costado mucho trabajo a mí en particular, o creo que a todos los científicos. Y bueno, en este sexenio que te digo que ha estado complicado, justo lo de las convocatorias, que no ha habido convocatorias. Se quitaron, ¿no? Por ahí muchos apoyos. Sí. Bueno, ojalá. Pues ya estamos retomando, ¿sabes? Este año hubo una que es Fronteras de la Ciencia, que esa también se había quitado. Afortunadamente este año la abrieron. Y aparte también nos pasó que las farmacéuticas y compañías que eran como particulares, ellas también daban dinero, pero cuando entró este sexenio como que, no sé si tenían incertidumbre, que quitaron todos sus apoyos, no había nada. Y recién este año volvieron a abrir. Pues hay de nuevo convocatorias en las que podemos aplicar, en las cuales estoy aplicando también yo. Pero pues somos un mundo, somos investigadores, somos muchos en el país, ¿no? Entonces, pues ojalá competir con todos con ellos. Muchos, sí. Denise, ya vamos a ir cerrando nuestra charla, pero sí me gustaría que nos compartieras el por qué es importante lo que haces. O sea, por qué es importante estudiar las el estrés oxidante, lo de la gota, lo de la artritis, o sea, ¿por qué eso es importante? Bueno, estas enfermedades, voy a hablar en particular de estas enfermedades, son muy prevalentes en nuestro país y muchas de ellas tienen un fondo genético, ¿no? Por ejemplo, la artritis reumatoide en particular, los que tienen más riesgo de padecer esta enfermedad son los familiares que ya tienen artritis reumatoide. Entonces, la hermana, es que es más prevalente en mujeres, la hermana, la mamá o la abuela que ya tienen artritis reumatoide, es como un foco de alarma para decir, si eres hermana de ella, hija, puedes tener también artritis reumatoide. La artritis reumatoide es considerada multifactorial, entonces no solamente la genética, también puede ser factores ambientales, por ejemplo, o factores de estrés. Cuando digo de estrés es como de el tráfico, el estrés de las casas, el estrés de los hijos, el estrés, todo este estrés también puede llevar a estos desenlaces, o incluso hay casos documentados de embarazos donde se embarazan y después de que tienen al bebé les da como esta parte inmunológica que se descontrola y les da artritis reumatoide. Oye, esta parte en la que ponen o usan sus manos mucho en agua caliente y luego en frío, estos cambios. Ese es diferente, ¿sabes? Es que hay varios tipos de artritis. La que te digo, artritis reumatoide, es más enfocada como en la parte inmunológica. Lo que tú dices es más como físico, ¿no? Que también te puede llevar a este tipo de artritis. O sea, artritis es inflamación en las articulaciones. A eso se refiere ese término. Entonces, esto de los cambios físicos también te pueden llevar a esta clase de deformaciones incluso en las manos, ¿no? Pero también puede ser genético o puede ser por la edad. Hay personas de 80 años que ya tienen deformes las manos y no necesariamente tienen artritis o artritis reumatoide, simplemente es el desgaste normal o natural de las articulaciones que van dando ese tipo de efecto. Y en la gota, por ejemplo, la gota es más prevalente en hombres, pero debido a que en México tenemos nuestro tipo de dieta, porque también tiene varios factores, pero uno de los factores más importantes ahí es la dieta, ¿no? Y pues justamente la parte genética, que es donde yo me dedico, es lo que también está muy involucrado con gota y con artritis reumatoide.
Entonces, ¿por qué es importante estudiarlo? Pues yo digo que justamente es eso, saber genéticamente qué personas están predispuestas o ya tienen como mayor riesgo a padecer esta enfermedad, ¿no? Y hablarles desde ese punto, o sea, no decirle, oye, te va a dar algo, te va a dar... No, pero porque no lo sabemos. Al final hay un montón de factores que te pueden llevar a la enfermedad o no llevarte a la enfermedad. Pero sí decirle, oye, tienes un familiar con artritis reumatoide, aguas, o sea, hay que estar más al pendiente de tu salud, no sé, hacer ejercicio, comer bien, que eso lo deberíamos hacer todos en general, pero tal vez a estas personas decirles, entonces, sé más... como para prevenirlo. Prevenir. Pero, por ejemplo, una persona que es por genética... Es que, como te comento, es multifactorial. Entonces, puedes tener genes que te predispongan a la enfermedad. Pero, por ejemplo, un ejemplo así, los de artritis reumatoide está bien publicado que los que fuman tienen más probabilidades todavía de padecer la enfermedad, personas que fuman crónicamente. Entonces, puedes tener tu gen que te diga, sí te va a dar artritis reumatoide, pero no fumas, ¿no? Entonces dices, claro, eso disminuye la probabilidad de que te dé artritis reumatoide. Y entonces a estas personas que nosotros creemos que pueden estar en riesgo, justamente les decimos, oye, mira, no fumes, come bien, aliméntate bien, haz ejercicio, haz todo esto como prevención, ¿no? Pero que tengas esos genes no significa que forzosamente te tenga que dar la enfermedad. Son un montón de cosas que pueden estar involucradas. Tan es así que en nuestro estudio, y te voy a hablar de este caso, tenemos a unas gemelas, un par de gemelas, que una de ellas tiene artritis reumatoide porque la mamá tiene artritis reumatoide, pero la otra gemela no. Entonces ahí está la parte genética porque tienen el mismo gen o el mismo información genética, pero a una le dio y a la otra no. Y entonces ahí hay que ver qué cosa más entró. Tal vez una fuma y tal vez la otra no, o tal vez una toma una copita, la otra no, tal vez una es más estresada en el estrés laboral, todo esto, la otra no. Entonces este tipo de estudios en gemelos es lo que también nos da muchísima información para decir, porque no solo gen, también es otra cosa más que está involucrada en esta enfermedad, ¿no? Sí. Los estudios que nosotros hacemos es buscar biomarcadores, o sea, marcadores biológicos que nos diga que una persona es más, tiene más riesgo de padecer esa enfermedad. Eso es todo. Y lo que nosotros pretendemos en un futuro, que se siguen haciendo investigaciones, para eso se necesita estudiar a una población muy grande en México, para decir que esa persona está en riesgo porque tiene tal gen expresado o tiene tal microRNA, que son los microRNAs van a regular estos genes justamente, y que puedan tener ese microRNA o que tengan un polimorfismo, que también son como mutaciones o que son cambios de bases en nuestra información genética. Entonces, si todos esos biomarcadores están, pues decirle a la persona, oye, tienes un familiar, tienes este biomarcador, tienes este otro microRNA, este polimorfismo, entonces aguas, ¿no? Sí. Prevención sobre todo. Que a veces no lo vemos así, pero cuesta más la enfermedad que prevenirla. Que la prevención, sí, ¿no? Sí. Entonces, es lo que buscamos. Por eso es importante. Por eso es importante, justo. Muy bien. Muchas gracias, Denise. Bueno, pues ya vamos a cerrar nuestra charla, pero a todas les hemos pedido esto. ¿Qué consejo le podrías dejar a nuestras estudiantes? ¿Qué mensaje te gustaría que se quedaran nuestras estudiantes desde tu campo, desde tu experiencia, para que ellas puedan ir accediendo a estas carreras científicas? Primero, que busquen información. O sea, yo creo que las que quieren enfocarse a ciencia ya deben de tener como algún objetivo en mente, ¿no? Creo que es importante buscar información, no ir como yo, que me metí hacia la carrera solo por decir que... Creo que eso es importante porque desde ahí tú ya vas sabiendo qué quieres hacer, ¿no? Biología, bioquímica, todas estas carreras. La otra es, aparte de buscar información, que vayan a los lugares y pregunten, oye, ¿qué estás haciendo? Por ejemplo, yo tengo personas que luego me dicen, ¿puedo ir a tu laboratorio a ver? Sí, por supuesto, ven. O sea, no necesitas ser estudiante, no necesitas hacer nada enfocado a esa área, pero tú ven, pregunta, o sea, ve qué hay. Tengo una sobrina que tiene 10 años, que quiere ser científica, y al principio me dice, es que no sé qué es eso, tía, pero quiero ser científica. No, pues vente, la llevo al laboratorio, ve qué hacemos. Eso también es importante. Sí. O sea, si
ustedes alumnas quieren ser científicas, hay que saber qué cosas se va a hacer. Y ir a los laboratorios. La mayoría, yo diría que todos, pero tal vez no generalizo, de los científicos somos muy amables. Si alguien nos dice, oye, ¿puedo ir a tu laboratorio a ver? Sí, por supuesto. O sea, no te vas a quedar todo el día a trabajar, pero, o sea, puedes ir 10, 15 minutos, ves qué hacemos, te platicamos, te damos una ronda por el hospital para que veas, porque aparte nosotros trabajamos con los reumatólogos, entonces andamos como en la torre de investigación, en el área de ultrasonido, que también tenemos un área muy bonita de ultrasonido, en el área de toma de muestra, en el área de así, ¿no? Entonces, a los alumnos que los invitamos siempre es como de ustedes vengan y los vamos a llevar porque esto es multidisciplinario. No es solamente métete en el laboratorio, es platicar con todos. Inclusive les podría, ahí te interrumpí. Sí, no, por favor. Pero inclusive les podría ayudar a esta decisión de la que tú hablabas de yo sabía que quería estudiar genética, pero no sabía si la quería estudiar desde la medicina, desde la biología, desde dónde la quería estudiar, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos se puedan acercar a estos espacios te abre la posibilidad de ver, tengo un grupo multidisciplinario y entonces, quiero estudiar genética desde los reumatólogos, ¿no? Por ahí. Y mira que hemos tenido alumnos incluso, y ya nos ha pasado dos casos, que luego nos peleamos los reumatólogos y yo, es de que yo lo voy a convencer para que haga ciencia y el otro dice, yo lo voy a convencer para que haga reumatología, por ejemplo, ¿no? Me han ganado las 2 veces. Y en una no. Una de las chicas dijo, no quiero ni ciencia, ni medicina, mejor me voy a ir a estudiar, creo que agronomía Chapingo, una cosa así, tanta pelea para nada. Pero, o sea, justamente eso como que siento que les ayuda. Esta niña que te digo en particular, llegó con la idea de estudiar medicina. Y entonces yo cuando le empecé a meter esto de la ciencia, me dijo, no, sí está bien interesante. Mi otro doctor decía, no, la voy a jalar porque ya está en medicina. Al final se fue a agronomía. Y pues tú dices, bueno, al menos fue a experimentar, vio qué se hace, cómo se hace, con quién se habla y todo. Y le sirvió para decidir que no. Dijo, no, yo me voy a otro lado, ¿no? Y está bien, es respetable. Tenemos otro que era bioquímico y al final no sé cuánta cosa hizo. La cosa es que ahorita está en un hospital de medicina de no sé de qué y está haciendo medicina porque dijo, no, me gusta medicina. Sí, ¿no? Al final son decisiones informadas. Yo creo que todas las decisiones son válidas, justamente el poder encontrar de por aquí, ¿no? No es muy válida, pero justamente es una vez que ya tienes una decisión, tienes información para tomar esa decisión, ¿no? Claro, ya con la visión de hacia dónde vas, ¿no? Sí. Yo les diría esto a las alumnas, o sea, ¿quién ciencia? Yo les aconsejaría eso. Busquen con alguien que puedan acceder y ver qué cosas está haciendo en ciencia en México, que yo sé que ahorita no hay mucho presupuesto, pero la ciencia que se hace en México sí compite con la ciencia que se hace en otros países. O sea, yo ahí sí no me siento como, no, es que los de... No. Okay. La ciencia que nosotros hacemos de verdad sí compite con otros países y creo que eso es lo que hace falta también como informarles a ellas de, oye, o sea, vas a hacer ciencia en México, pero vas a competir con otros laboratorios en otros lugares. Se hace buena ciencia. Se hace buena ciencia aquí. Muy bien. Doctora Denise, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerte y que nos hayas abierto otra, ¿no? Creo que el podcast ha ido avanzando y es muy interesante ir escuchándolas a ustedes, en cómo en sus campos de desarrollo, en cómo ha sido su historia y esperamos que a nuestras alumnas pues también les sea interesante y justamente puedan tener una decisión más informada en su toma de decisión de hacia dónde van a llevar sus vidas, ¿no? Vidas, claro. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya para cerrar, finalmente agradezco a la Unidad de Estudios Intercambio Académica, así como a la Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas por todo el apoyo para que sigamos realizando este podcast. Todo el apoyo igual a toda la comunidad CONALEP que lo sigue. Nos ha dado mucho gusto ver sus retroalimentaciones, sus comentarios, todas las fotos que nos han enviado de cómo están viendo el podcast hasta en los auditorios y eso nos da mucho gusto. Recuerden que los leemos y que aquí en la descripción del video tenemos un link en donde nos ayudan mucho con su retroalimentación. Muchísimas gracias a todos. No olviden que nos pueden compartir y porque no sabemos quién pueda necesitar o esté justamente en el momento de decisión. Y bueno, pues, chao.